Hola a todos, en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de lo que es la transcripción genética, qué es, cuáles son las enzimas involucradas en este proceso y cuáles son las etapas de este proceso. Vamos a empezar explicando qué es la transcripción genética. Y bueno, consiste en la síntesis de ARN tomando como molde ADN y significa el paso de la información contenida en el ADN hacia el ARN. Es decir, la secuencia de ADN de un gen se copia para hacer una molécula de ARN. Ahora, ¿cuáles son esas enzimas que están involucradas durante todo este proceso? Bueno, en el núcleo de la célula eucariota existen 3 tipos de enzimas que transcriben el ARN. Estas enzimas son denominadas ARN polimerasa 1, que transcribe los ARN ribosomales. También existe la ARN polimerasa 2, que transcribe los genes que codifican para proteínas. Y por último, tenemos la ARN polimerasa 3, que su función es transcribir los ARN de transferencia. Este proceso se divide en 3 etapas: la iniciación, la elongación y terminación. ¿Cuál es la iniciación? Pues en este punto comienza en una región conocida como el promotor. Aquí, una enzima llamada ARN polimerasa lee la hebra molde de ADN y crea el ARN mensajero. Muy bien, en el caso de las células eucariotas, y como dato curioso, para que la ARN polimerasa se una a una secuencia promotora, en este tipo de células se necesitan otras proteínas conocidas como factores de transcripción. En cambio, en las células procariotas solo se requiere del factor sigma. Un ejemplo de promotor común son las cajas TATA. Aquí, los enlaces adenina-timina son más débiles que los enlaces guanina-citosina, y las regiones ricas en adenina-timina se separan más fácilmente, permitiendo el acceso a la hebra molde. Después de que el complejo de iniciación se ensambla en el promotor, la elongación de la transcripción puede comenzar. Y esta es la fase durante la cual se crea el ARN mensajero. La ARN polimerasa 2 lee el molde de ADN de 3' a 5' y luego produce el ARN mensajero de 5' a 3'. También aquí se forma una hélice híbrida temporal de ADN-ARN. Y por último, en esta etapa, la ARN polimerasa 2 continúa hasta que la maquinaria de transcripción encuentra una secuencia terminadora de ADN. La fase de terminación. Esta fase ocurre en 2 tipos de terminaciones, digámoslo así. Primero está la terminación independiente del factor, que se produce cuando la maquinaria de transcripción alcanza una secuencia de terminación y crea una estructura en forma de horquilla. Esa estructura de horquilla comienza a desestabilizar el complejo ADN-ARN. También tenemos la otra terminación, pero esta es una terminación dependiente. Y esta terminación es dependiente de la proteína Rho, también conocida como Ras homologous. Esta proteína lo que hace es que se une a la cola del nuevo ARN y utiliza la energía de la hidrólisis del ATP para que esta proteína Rho pueda subir más rápido a través de la cola y hace que el ARN polimerasa se mueva más rápido de lo que generalmente lo hace. También provoca la disociación del ARN y la ARN polimerasa del molde de ADN. Bueno, así es como concluye lo que es el proceso de la transcripción. Pero también queremos hablarles acerca de algunos datos curiosos sobre la transcripción genética y algunos ejemplos también para que ustedes puedan comprender mejor el tema. Un dato curioso de la transcripción genética es que el 1% y el 4% del ADN neandertal posee una especie diferente al Homo sapiens, que se extinguió hace miles de años. Según estudios recientes, esto quiere decir que algunos neandertales y Homo sapiens convivieron en la Tierra y se reprodujeron entre ellos. Una planta que tiene casi 150 millones de pares de bases, 50 veces más que la de la especie humana,
Si fuésemos expertos en taquígrafos y escribiésemos 60 palabras por minuto en un teclado, en horario laboral de 8 horas al día, tardaríamos aproximadamente 50 años en transcribir el ADN de una sola persona. No todos los genes se transcriben todo el tiempo, sino que la transcripción se controla individualmente para cada gen. Las células regulan cuidadosamente la transcripción de forma que solo se transcriben los genes cuyos productos son necesarios en un momento determinado. Por ejemplo, el siguiente diagrama muestra una fotografía de los ARN de una célula imaginaria en un momento dado. En esta célula los genes 1, 2 y 3 se transcriben, pero no el gen 4. Además, los genes 1, 2 y 3 se transcriben en diferentes cantidades, lo que significa que se produce un número diferente de moléculas de ARN de cada uno.